Pues estamos aquí con Danger Alfredo. ¿Eres Alfredo? Así me puso mi mamá. Así te puso tu mamá y tú te pusiste Danger. El barrio me rebautizó, güey. Oye, esa es buena pregunta siempre. Por ejemplo, Danger, o sea, si es algo que te lo tenían que haber puesto, ¿no? Porque decir tú que tú eres peligroso, pues se oye como que medio... ¿Cómo, Sí. cómo surgió ese nombre? No es mucha ciencia, güey, pero en una fiesta, en una quinceañera, yo tengo toda mi familia en California, bueno, como el 90%, güey. Y estábamos con unos primos y en realidad es porque había unas morrillas en una mesa, tendríamos unos 13 años, güey. Y yo siempre he sido muy atrevidillo, digamos, güey, ¿no? Entonces yo vi que las morras ahí estaban cotorreando y nosotros puros vatos en otra mesa. Entonces yo fui con las morras y les dije que si se querían sentar con nosotros. Y Simón se vinieron, güey. Y ya de ahí mis primos, oh, Danger, no sé qué. Y ya, güey. Qué pirata. Y ahí empezamos a grafitear también, porque así entré yo al hip hop por el graffiti. O sea, todavía no cantabas. No, güey. Ni nada que ver con la música. No. Y fue... O sea, me gustaban los quedo. versos desde siempre, pero yo no sabía que iba a rapear. A pesar de que escuchábamos hip hop en inglés, yo no había hecho clic que yo podía hacer esa madre. Hasta que escuché a Vico sí en español fue que dije, órale, eso es lo que yo voy a hacer, güey. ¿No? Fíjate que dijiste algo muy chingón antes de que se me pase. Cualquier persona puede ser rapero. Cualquier persona. O sea, no es lo mismo, por ejemplo, yo quiero cantar, bueno, bandas, también no sería un buen ejemplo porque también hay muchos, pero digamos, mariachi, ¿no? O si quiero cantar ópera, pues no puedo. O sea, me da a lo mejor alguno, pero no chido, pues, ¿sí me explico? Yo creo que sí puedes, güey. Sí. O sea, yo creo que si de verdad quisieras hacerlo, a menos que tengas un impedimento psicomotriz real, tú puedes ponerte a practicar, descubrir tu voz, entrenarte y a lo mejor no vas a ser el mejor de esos vatos, a lo mejor sí, pero de que lo puedes hacer, lo puedes O sea, hacer. así aplica el rap. Sí, y el rap es tan hospitalario, o sea, permeó en todo el mundo, güey. Lo adoptamos en todo el mundo porque yo en 2 horas puedo poner a rapear a alguien de forma decente. Eso le puede costar años en la profesionalización y la profundidad del oficio, pero en la ejecución inmediata, en 2 años te pongo a rapear a alguien, en 2 horas, perdón, güey. Entonces, por eso lo abrazan todos los barrios en los que hay escasez de cultura. Lo primero que conocemos es el graffiti del humo y del peque antes de ver un Rembrandt o un Picasso, güey. O sea, nosotros vemos, adoptamos el rap porque nos permite ejecutarlo y crear arte, güey. Así de forma tan rápida, te da un poder de comunicación, una herramienta de expresión y te permite decir lo que pienses, lo que quieras, lo que sientes. Y ahora con estas posibilidades del internet, me bajo un programa en mi computadora en 15 minutos, grabo y lo subo a un canal de YouTube que creé en otros 15 minutos y ya soy un artista, güey. Digamos que ahora sí que el rap no discrimina. No. O sea, así de... ¿Por qué? Discrimina a los ricos, güey. Eso es para dónde iba, ¿no? Para dónde iba. Porque de alguna manera siempre ha sido mal visto, ahorita no, y menos, ahorita ya veo como toda la apertura progresista ha aplicado en muchas áreas, ¿no? Entre ellos el rap, ¿no? Ahora está cool. Güey, ¿te gusta el rap? Sí, está cool. Sí. Ya es como como cuando dice, se quieren montar, ¿no? Se quieren subir a la ola. Pero siempre se utilizó sería como el jazz y el blues, bueno, que también viene de allá, es muy parecido, ¿no? Desde un punto de vista represivo, desde un punto de vista de expresión, de decirlo. Cualquiera lo podía decir, también esa es otra, ¿no? Porque a lo mejor en aquellos tiempos, pues, un Vivaldi, ¿no? Acá tenían que saber tocar un instrumento y estar bien chingones, pero vemos cómo hay gente que inclusive hasta con la misma voz hace ritmos y el otro le está entrando, ¿no? ¿Qué es el punto en común que tiene que ver con el barrio, el rap? Y sí, la mayoría de los raperos tienen que ser de barrio para ser validados o respetados. Para mí no, o sea, para mí sí. Yo creo que el rap es una herramienta de comunicación y que si tú naciste en cuna de oro, con otras posibilidades económicas, de otras cúpulas de poder o económicas, no por eso estás condenado a no poder rapear, güey. Pero uno tiene que entender que el rap es la música del hip hop, güey. El hip hop es una subcultura que tiene 4 elementos: el graffiti, el breakdance, el DJ y el rap. Y esa subcultura tiene ciertos códigos y ciertas narrativas. Y entonces, si tú utilizas el rap como una herramienta nada más de comunicación,
pues debes dedicarte a comunicar lo que conoces, güey. El pedo es cuando hay alguien advenedizo que se sube a la ola del rap y quiere hablarnos desde el barrio y desde el hip hop cuando nunca lo ha vivido. Eso es todo, güey, en realidad. O sea, es congruente con lo que dices. Por ejemplo, o sea, me refiero a que si alguien, por ejemplo, tiene lana, ¿no? Que no está mal y ni tampoco es su culpa de no haber nacido con lana. Pero si el morro se quiere montar a la ola de aventarse una rima donde vengo de abajo y hice esto, entonces es donde le brinca. Es congruencia más que nada. Es congruencia y que no te creo, güey. O sea, y si no te creo, pues no me conecta. Pues no me conecta, güey, ¿no? Ajá. Esa es la realidad. Pero te digo que yo no tengo peso en que él quiera rapear y eso. Pero el hip hop o la escena, porque digo, hay múltiples escenas y ahora cada vez más que la música es de nichos, no le perdona a un Sabino que viene de otro lugar, güey, que esté rapeando y ganando dinero con el rap porque les parece que no es válido, ¿cierto? Pero, pues si ese güey creó su nicho y hay gente que lo escucha, pues yo no tengo pedos, yo respeto. Sí, porque al final hay alguien que lo mantiene ahí, ¿no? El vato trabaja, ¿no? Sí, trabaja, hace música, se mueve, hace videos y si de eso vive, pues está chido. A mí no se me hace que debamos tener problemas con eso, güey. Ya hace mucho tiempo que dejé de ser purista, la neta. Sí, llegaste a ser ese purista. Claro, sí. Sí, porque mira, me llevo mucho en este rollo, sabes que soy fan del rap y entre ellos tu música y sabes que hasta te pongo acá, es neta, ¿no? De repente dicen, sabes que de repente aprovecho este espacio para traer a la raza que me pasa bien cabrón, ¿no? Entonces, he visto y han venido muchos y le caen muchos, o compas que me mandas que andan por allá y la chingada, ¿no? Entonces, les he preguntado siempre, oye, güey, este güey está cabrón. Y entonces te ven de una manera como si fueras el profe, güey, ¿no? ¿Sabes cómo? Sí. No, sí, güey, es que ese güey de otro pedo, como si fueras el profe. Fue intencional, porque digo, a lo mejor no ven así a otro tipo de rapero, pero tú, ¿por qué te fuiste por el lado? Yo también te veo así, güey, al final, pues es lo que emites, ¿no? Te veo como la parte muy teórica, independientemente que eres muy bueno en la práctica, pero muy teórica, pues, te vas por eso que me estás hablando. Cualquier otro rapero me estuviera hablando de otra manera del rap, pero tú me empiezas a hablar de subculturas, me empiezas a hablar del hip hop, de los orígenes. Entonces, ¿traes alguna causa o algún motivo por el que tú haces eso? Yo creo que es una cuestión de personalidad nada más. O sea, yo soy un hombre muy curioso y me apasionan muchas cosas. Cuando me apasionó el rap, porque me apasionan las letras y porque me parecía que la música sonaba ruda, y cuando yo era adolescente me parecía que eso era lo que quería transmitir, así que fue un canal de comunicación viable para mí. Pero en el transcurso, mi carnal y yo, que aquí está con nosotros, desde que empezamos a rapear, nos clavamos a profesionalizar el oficio, güey. ¿Qué son las letras? ¿De dónde vienen los versos? ¿Qué son los tropos, los recursos literarios, güey? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Deconstruíamos las canciones, güey. O sea, yo le daba play, stop, analizaba, otra vez play, rewind, porque empezamos en los cassettes, güey, sí, ¿no? A sacar el cassette, a darle vuelta con la pluma y volverlo a poner, a ver qué hizo este rapero ahí, por qué mueven esto aquí, ok, pum, 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 pum. Pero es una cuestión de personalidad. Yo abría los juguetes cuando estaba niño, güey, para ver cómo funcionaban por dentro, y alguna vez abrí algún sapo para ver cómo funcionaba por dentro, güey. Lo bueno es que encontré el arte y no me hice psicópata, ¿no? Oye, abriste un tema, creo que muy interesante, hablando de congruencia, y creo que es congruente porque sí sé que vienes del Mariano, ¿no? Que es una colonia aquí brava de Tijuana, me consta. Pero de eso, tengo entendido que también tuviste estudios. No, güey. ¿No? O sea, digo, pues la prepa me corrieron 3 veces de 3 prepas diferentes. Estuve en la Lázaro Cárdenas, aquí cerca. Y al último terminé en la 237, me corrieron también, perdón. La terminé abierta hace un pocos años, güey. Mi mamá quería el diploma y se lo regaló. De la prepa. De la prepa abierta, hasta ahí llegué. Sí, porque digo, a veces tiene mucho que ver el hecho de que tengas... Cuando hablas, la neta hablas como una persona bien preparada, güey, ¿no? Recursos literarios y hablas de construcción. O sea, la neta... Son palabras que no utilizan. Sí. Entonces, cuando empiezas a decir ese tipo de palabras, pues te das cuenta si este güey estudió o está estudiando, o siempre está estudiando, ¿no? Una de dos, por eso. Y sé también por ahí, vi que tu papá era maestro, ¿no? Entonces es como dije, oye, este güey, sí, con razón. O sea, cuando yo antes sí relacioné, cuando por ahí supe que tu papá era profesor, yo relacioné bien cabrón. Dije, este güey, pues es un vato que su papá de seguro lo ponía a leer, güey, estudiado. Sí me explico por esa parte, ¿no? Entonces digo, ahora cuando lo traslada a la música, se nota, se siente, güey, ¿no? Entonces, por eso era mi comentario, ¿no? Al respecto. Indudablemente somos productos de nuestros entornos, güey. Cuando yo crecí, mi papá no era profesor, mi padre estudió grande y se hizo maestro después.
Pero sin duda esa semilla, ese germen de la curiosidad viene de ahí, güey. O sea, yo crecí en un barrio de calles de tierra, en un cuartito de madera de 2x2, siempre lo digo, pero había un librerito ahí, güey. Yo traigo 3 libros o 4 en mi mochila ahorita. El cepillo de dientes, el desodorante, güey, ¿no? Porque a mí me enseñaron que esos güeyes te cuentan secretos, ¿no? O sea, los libros son conocimiento de gente en su mayoría muerta, los que yo leo por lo menos, y eso no te lo regala nadie y eso es mi mayor tesoro, yo creo, güey. El conocimiento que te da más curiosidad de más cosas. Y si tú lo ves reflejado en la música es solamente porque estamos hablando de la música, pero en todos mis ámbitos personales pues es igual, güey. Por eso te digo que es una cuestión de personalidad. No es que yo como artista haya decidido yo voy a ser el maestro del rap, ¿no, güey? Es solo que mi personalidad por indagar y descubrir cosas y luego las ganas de compartirlo, porque esas también las tengo, que no siempre se juntan las dos cosas. Pues sí, me han puesto en este lugar. Y también han hecho que mi carrera se mueva como se ha movido, que es lento en realidad. O sea, yo soy un artista que tiene un nicho, un público. Así para contarte mis estadísticas, si tengo 15,000 reproducciones al día es porque tengo 15,000 fans. O sea, yo solo me escuchan mis fans, güey. No soy un vato, un artista que sabe entrar a otros circuitos por hacer conexiones con estos güeyes para entrar a más gente. Porque no soy así, güey. Me caga estar haciendo historias para Instagram, güey. No soy de estar haciendo lives para... O sea, todas esas cosas que me dicen los managers que tengo que hacer no me gustan, güey. A mí me gusta hacer música, hago una canción y se acabó. Si por mí fuera ni la promocionaría, güey, ¿no? Pero tengo que hacerlo para que funcione y... Me gusta ir a hacer shows, eso sí me gusta, güey. Me gustan los shows donde habemos 100 personas, 200 personas que todos están cantando mis rolas y las estamos haciendo en una comunión juntos. Esos son mis shows favoritos. A pesar de que he estado en Vives Latinos o compartiendo escenarios con otros artistas donde hay una masa que está descubriendo quién soy, a mí mis favoritos son los íntimos donde de verdad hay una comunicación, güey, entre el donde sabes que hasta te van siguiendo el beat por beat, palabra por palabra, ¿no? Donde sabes que estás dejando una semilla, güey, que hay una comunicación y un mensaje, que es lo que me gusta del arte, pues, ¿no? Fíjate, hablando de saberse las rolas, ahorita que dijiste lo del libro, tú lo tienes en una rola, güey. Sí, güey. Ya ves, güey, lo tienes en una rola. Viajar con un libro es viajar 2 veces. No, y tienes la otra donde dice de que los que ya te enseñaron están muertos, güey. Eso, justo. Sí. Todos los que te enseñaron. Esa es de sopa de letras, ¿no? Sopa de letras, ya ves, güey, sí la traigo. Bien. Ya, huevo, me preparé, güey, ¿no? Oye, pero esta parte vi que yo te sigo de hace rato, güey. Yo creo que unos 10 años. Y antes freestyleabas más. Sí. ¿Qué pasó? ¿Por qué se dejó de hacer? Pues porque exige la vida, güey. El freestyle ahora que se convierte en un oficio que le da de comer a mucha gente y que tiene mucha gente viajando por el mundo, pues ahora es de un más alto rendimiento, güey. Yo tenía la opción de quedarme en ese lugar y profesionalizarme y dedicarme a entrenar como un atleta de alto rendimiento el freestyle o hacer más cosas. Y la neta es que pues como te digo, soy un vato curioso, hago un chingo de cosas. Me gusta estar enseñando acá, creando proyectos acá, haciendo música acá, conociendo y aprendiendo acá. Entonces no, es dedicarte a eso y yo la neta no soy un vato que se vaya a dedicar a una sola cosa, güey. Oye, dijiste como un atleta de alto rendimiento. Yo creo que muchos no dimensionamos, muchos vemos que se avientan unas rimas acá. Que dices tú, güey, me voló la cabeza ese vato. Sí. Porque sí a mí me prende bien cabrón esa onda y he visto a la gente, pues no fuera tan masivo, tan viral, ¿no? Pero ¿qué hay detrás de eso? Por así como yo creo que cuando ves un boxeador y que dices, uy, este vato está intocable, ¿no? O ves un Mayweather que no le pueden tocar la cabeza, no se la pueden tocar. Y le han intentado, pues podrás decir lo que quieras de él, pero no le han podido tocar la cabeza. Entonces, ese es el primer boxeador que se va a retirar sin daños cerebrales. Yo creo, fíjate, yo creo. Y ahora imagínate, ¿cómo lo trasladamos al rap cuando me dices al freestyle? Que ahorita me dices como que la diferencia, si es lo mismo o dice separado. Pero, ¿cómo lo traduces en eso? Porque me dices que es un atleta de alto rendimiento. ¿Qué hay detrás de esa rima? ¿Qué pasó para que se diera esa rima? Cuando yo empecé, como soy de las primeras generaciones del freestyle y gané algunos campeonatos y eso, nosotros éramos raperos que además improvisábamos, güey. Era como ser un MC completo, un maestro de ceremonias le llamamos nosotros, ¿no? Completo. Ahora
los freestylers solo son freestylers. No hacen música, güey, no hacen otros pedos. Solo, o sea, habrá algunas excepciones, pero a la inmensa mayoría ni siquiera les gusta el rap, güey. Es un pequeño secreto, güey. Ah, cabrón. O sea, ellos escuchan otra cosa en su casa, pero les gusta como un deporte de combate verbal el freestyle. ¿Qué es eso en realidad? Están practicando 8 horas, 10 horas al día, poniendo videos que les van motivando con imágenes, con palabras. Entonces es normal que cuando tú ves en una batalla a un morro de estos hacer una rima tan espectacular, tú dices, güey, ¿cómo se le ocurrió a este vato eso en ese momento, güey, con esa fracción de segundo, güey? Seguramente él, las 10 horas que entrena diarias, güey, ya había tenido un elemento similar. No que fuera el mismo y que era una rima escrita, no, güey. Es solo que foco, luz, energía, watts, todas esas palabras están en el mismo campo semántico, ¿Simón? Entonces, cuando yo correlaciono un campo semántico y lo entreno todo el tiempo, ya se me han ocurrido un chingo de cosas para ese campo semántico. Entonces, cuando me aparece, gracias a todo el entrenamiento anterior, porque no le quita mérito a lo que hace el freestyler, soy capaz de ejecutar una mejor rima de una forma espectacular que tú dices, ¿cómo se le ocurrió? La realidad es que ese cerebro ya había trabajado cosas similares y lo que hizo es lo que está entrenado a hacer, buscar la mejor forma de ejecución de esa rima con ese elemento o estímulo, le llamamos en el freestyle, que le dio la organización, güey. Entonces sí es algo espectacular. Sí, claro. Y, como una pirueta acá de un gimnasta, ¿no? Pero tienes que entender que es un cerebro que ha entrenado 10 horas diarias para hacer eso, güey. Es todo. O sea, lo que te iba a hacer una pregunta muy específica en eso. ¿Qué hay en la mente de un freestylero? Porque lo mismo, yo creo que no es lo mismo a un rapero, a lo mejor si tú desmiénteme. Pero ¿qué hay en la mente de un freestylero todo el día? ¿Es eso, neta? O sea, Son dos cosas. Banco de rimas, que es todos los múltiplos que ya sabemos lo que es una rima. 2 palabras similares al final de la palabra, por decirlo de forma coloquial. En realidad, la academia dice que son 2 palabras que comparten vocales o consonantes a partir de la sílaba tónica, güey. Entonces, si tú me dices una palabra, dime la que quieras, cualquier palabra. Flaco. Flaco debe tener por lo menos 27 múltiplos. Un freestyler bueno debe tener 27 posibilidades, ¿no? Flaco, manco, naco, saco, atraco, estaco... chacos, no se me etcétera. ni 3, güey. Entonces, estos güeyes que se dedican a eso deberían de decirte 27 múltiplos. Ese es el número. O sea, si yo te digo, el vato tiene que escupirme. Los buenos, o sea, el rendimiento, el top arriba, sí, te van a escupir por lo menos 20 de la que tú les digas, ¿no? Habrá unas que son mucho más fáciles, otras un poco más complicadas. Por lo tanto, tienes que entender que un elemento es esa, ¿no? Los bancos de rimas. El otro son los bancos semánticos, los que son capaces de unir que flaco rima con, o sea, está conectado con un güey que parece palo, está conectado con el antítesis de gordo, flaco, rima con zancos, flaco, alto y con zancos. Ah, está buena esa, pum, alto, pum, alto también. Pero tiene... ¿en qué momento la sacas? O sea, ahorita la dijiste, pero ¿en qué momento la uniste? O sea, cuando tú estás pensando en eso, porque a eso te dedicas, le vas sacando estas raíces semánticas. Las ideas se van conectando, güey. Entonces, cuando... como una flor de loto. Así, como un árbol genealógico, como tú lo quieras ver en tu diagrama, ¿no? Pero cuando estás improvisando y te aparece flaco, no solo tienes el banco de rimas que te da 20 posibilidades a rimar con flaco, también tienes 20 posibilidades semánticas de qué vas a hacer con ese elemento, con ese estímulo. ¿Qué le vas a decir al vato, güey? ¿No? Vas a hablarle de flaqueza, como del gordo y el contexto que le vas a dar a la rima. Ajá, te da muchas posibilidades. Entonces, lo que hace el cerebro es unir esas dos cosas en fracciones de segundo, mientras mecánicamente estoy trabajando 3 rimas anteriores. A la madre. Estoy pensando en la punchline que va en la línea 4, güey, porque así trabajamos en patrones. Pero aparte falta la música, que está la música y no te tienes que salir de tiempo. Eso tiene que ir a un ritmo, sí, claro que sí. Pero, o sea, de repente te sorprende la capacidad que tiene el cerebro, ¿no? Ponte a pensar, o sea, yo creo que ya tiene muchos años de improvisación. A esa velocidad, porque entiendo que siempre estaba pues las diferentes rimas, ¿no? ¿Cómo se llaman los que hacen en...? Pues hay payadores, decimistas, trovadores... sí, por ejemplo, la décima espineta, los guapangueros, todo ese tipo de rollos, pues imagino que habían existido, pero a esta velocidad.
No, a esta velocidad no. Nadie es capaz de improvisar versos como lo hacen los raperos en toda la tradición y en toda la historia de la humanidad. O sea, esto es algo nuevo para la humanidad. No, y todavía no ha sido realmente estudiado. Que los morritos tengan 13 años y sean capaces de ejecutar retruécanos en el parque, güey. Que eran... ¿Qué es un retruécano? Un retruécano es una frase que va y vuelve. No hay preguntas tontas, sino tontos que no preguntan. Órale, Dos ya. elementos de ida y vuelta. Entonces, imagínate que este tipo de juegos de palabras solo se usaban por poetas de altas élites en el siglo XVI, güey. Y de repente estos morros lo improvisan como nada en los parques de los barrios, güey. Sin leer y a lo mejor sin tener para comer, ¿no? El rap y el freestyle popularizaron, güey, la poesía. La volvieron popular otra vez. Como otras expresiones la habían llevado a la popularidad. Pero esto lo llevó a los jóvenes. Y llevarlo a los jóvenes es darle vida por muchísimo tiempo más. ¿Me explico? Ya. ¿Qué hace el freestyle por el barrio o por el joven? ¿Realmente lo salva? ¿Le da un sentido a su vida? ¿O lo hunde más en ese cotorreo digo, como está... Lamentablemente el barrio, el barrio pues te obliga, orilla a los morros a irse por malos caminos, ¿no? Y es donde empiezan esas expresiones de arte que lo salvan, o el deporte, el box. ¿Es también una herramienta que lo salva o lo mete más como esa vida de yo soy bravo, yo vengo de abajo y por eso, y de represión, todo ese tipo de rollos? Tendría que ser un paréntesis ahí que me parece importante. No creo que el barrio sea negativo per se. Yo creo que el barrio es... Lo que puede ser caminos negativos, pues ya hablamos de células delincuenciales, narcotráfico, y todo eso viene a raíz de la escasez de educación, de economía, de oportunidades, todo ese pedo. Te digo esto porque es importante quitarle la connotación negativa al barrio, güey. Porque uno dice barrio y ya quiere decir delincuencia o... ¿Sí me entiendes? Sí, y eso le pasó al hip hop, güey. Eso nos pasó. A nosotros nos costó mucho quitarle el estereotipo al hip hop. Si es que todavía hay muchos espacios donde no lo logramos, güey. Pero ya que estemos en todos lados ya nos dice que vamos avanzando chido, ¿no? Entonces, el hip hop es para mí el primer contacto del arte y la cultura en los barrios donde no llega nada más, güey. Como te platicaba, nuestro primer contacto con la música, con el graffiti, con la pintura es el graffiti, con la música es el rap, güey. Con el baile es el breakdance. Si esos son nuestros primeros contactos con el arte y la cultura, y el arte y la cultura es lo que mantiene a flote este barco de la sociedad, güey, entonces para mí lo único que es cosas propositivas. El hip hop es salvavidas en los barrios, güey. Para muchos porque les da una esperanza de lo único que puedo hacer para salir de aquí es ser famoso, güey. Está chido. Para otros porque les da una identidad. Y sin una identidad, güey, la gente se pierde. A veces el hip hop te da esa parte, ese tesoro que para mí esos elementos no materiales son en realidad lo más importante que haces en la vida, güey, porque el otro te lo roban, ¿no? Si tú tienes 100 pesos en la bolsa, te los roban o te los estafan, pueden pasar muchas cosas, pero si tú tienes identidad, nadie te la roba ni te la estafa. Fíjate, ¿no? yo a donde voy más por el lado también es, si te fijas, como dices tú, los que hacen famosos, se hacen ricos, se la pegan, tienden a hacer apología a delitos. Sí. O sea, es como esa parte, te digo, es círculo vicioso que se puede formar. Por eso te preguntaba exactamente a dónde los llevaba, ¿no? Porque sí hay dentro de ese ambiente quien utiliza ese mismo discurso de vengo de abajo y tú puedes salir, pero llevándolos haciendo una apología a una vida pues, que digamos no es muy favorable para la sociedad, ¿no? No es una música que a mí me guste, pero tampoco soy capaz de condenarla. Te voy a decir por qué. Una vez en una mesa, yo he tenido oportunidad de estar con mucha gente que toma decisiones, güey, en lugares específicos. Y una vez en una mesa, hablando sobre prevención de violencia, alguien me decía, alguien con un peso importante en el gobierno me decía, pero es que escucha a este vato, güey, ¿no? El Cuba, un morro que está en la cárcel actualmente de Guadalajara. Ve lo que está diciendo, ¿no? De las drogas y de este pedo y este pedo. Y yo le digo, yo estuve en el barrio de ese morro, güey. Te tengo una mala noticia. No está mintiendo, güey. Entonces, ¿por qué vas a meter a la cárcel o vas a señalar a un joven, güey, sin oportunidades, güey, que está contando lo que tú no pudiste arreglar, güey? ¿Qué es el rap gangster, güey? Para mí es un termómetro social, güey. Es lo que nos indica lo que está pasando en las calles. Y si no lo dice la tele ni la radio, güey, pues que lo digan esos morros. Para mí no me gusta, güey. Yo
Soy más de que me digas, Simón, del barrio duro de donde viniste y todo lo que pasó, pero dime cómo lo cambiamos, güey, o qué le agregamos, güey, o que cuéntamelo de una forma artística, pero también no me repitas, no me digas que eso está chido, porque eso es lo que no me gusta a mí, güey, ¿no? Pero no soy capaz de juzgarlos porque en realidad creo que la mayoría de ellos no están mintiendo o por lo menos lo están narrando en tercera persona. ¿Me explico? Sí, sí. No es algo que me guste, pero lo entiendo. Y entiendo Por ejemplo, que suceda. Y es muy congruente lo que dices con lo que yo escucho en tus rolas, ¿no? Por ejemplo, siempre hablas, vengo del barrio, yo aprendí leyendo, aprendí en cassette, hice esto, hice el otro. Y se habla como esa es la otra parte donde te digo, cómo toman rumbos, porque al final, dices tú, es el termómetro social. Y es la parte a lo mejor no chida de esto, ¿no? Porque digo, si estamos aquí es porque es muy relevante esto que está pasando con el rap y el freestyle. Pero en el caso del barrio como tal, es a donde me refería. Esa apología que se va creando, que como dices tú, sí, a lo mejor ya dices, pues es el termómetro, y lo aprovechas como el termómetro, pero no quiere decir que no sea una apología como lo hace el narcocorrido, ¿no? O sea, sí. sí al final sí es a lo que me refiero, cómo te lleva a que el morro, a lo mejor, como dices tú, sí es un termómetro donde dice el morro, yo ya vi cómo ese vato trae un carro bien chingón con unas cadenotas, que es una parte también, como no vamos a condenar el rap porque unos vatos canten así, ¿no? Sí. Pero es parte, eso es a lo que me refiero. Y es más fuerte una que otra, o hay esa parte donde sí está salvando el barrio. Por ejemplo, cuando tú... Es que bueno, también tiene mucho que ver cómo tú manejas el rap, porque inclusive me acuerdo que tenías una frase, fíjate qué tanto te sigo, que dice raptivista, güey. ¿No? O sea, entonces era todo enfocado al hip hop para salvar a los morros, ¿no? Entonces por eso era mi pregunta, el boxeo es otra cosa que saca. Entonces esas similitudes que existen entre el rap y el box, ¿no? Era más por ese lado, pero qué chingón todo esto que sacas, cómo podemos entrar de una simple pregunta a algo bien perro cuando contestas, es que está hablando de la neta. Te tengo mala noticia. La neta, papá, de cuenta que acabas de hacer otra rola, güey, la neta. Qué Y chingón. es que, güey, hay una responsabilidad social en la palabra y en lo que publicas ante el mundo, güey. Lo hay, muy cabrón. Pero ¿cómo le vas a pedir a esos morros que son víctimas, güey, de su entorno? ¿Me entiendes? Que por primera vez hicieron un peso sin usar un arma, güey. O que están por primera vez tomando un avión. Que la educación, la economía, su núcleo familiar, nadie pudo darles esa oportunidad, güey. Y se los dio su rap, güey. Entonces, no podemos esperar que esos artistas ya están formados y curados y que ya tienen la capacidad de ir a enseñarle a los demás, güey. La verdad es que son unas víctimas con micrófono, güey. Y entonces están replicando estereotipos y patrones de la violencia con los que aprendieron y los que crecieron. Yo siempre estoy ahí para intentar decirle a los compas que están subiendo cuando tengo la oportunidad, fíjate lo que estás diciendo, güey. Porque Exacto. ¿te acuerdas cuando que ves tu Facebook y hace 3 años piensas que decías puras tonterías, güey? Y te arrepientes, pues esto que estás dejando, güey, es un legado que no vas a poder borrar. Una vez que está en internet ya no te pertenece, güey. Entonces, no quiero que te vayas a arrepentir de esto en 2 años o en 5 años, güey. Y que te des cuenta de que hay morritos de la secu cantando lo que estás diciendo, güey. Y lo que nosotros cantamos es un mantra al final. Todo lo que tú repitas, güey, estás codificando un cerebro, güey, ¿no? Estás programándote. Entonces, pues ponte trucha con eso. Pero te digo, ese no puede ser un reclamo al rapero que para mí es un producto del entorno donde creció y que la mayoría son morritos, güey. O sea, la mayoría de estos morros que están pegando y eso tienen menos de 25 años, ¿me entiendes? Y la neta es que nuestro cerebro no termina de formarse, Tony, a los 20, ¿me entiendes? O sea, seguimos creciendo y seguimos cagándola a los 30, seguimos cagando, 40, ¿no? Entonces, no es el reclamo hacia ellos, no puede ser, güey. Es hacia la sociedad que los formó, hacia los gobiernos que no les dieron las oportunidades, hacia todo el sistema social y de Estado, güey, que no le dio las posibilidades para crecer. Eso es lo que yo digo, pues, ¿no? Aunque claro, sí, de vez en cuando hay que decirle, ponte trucha con lo que estás diciendo porque hay morritos escuchando, güey. Pero al final, digo, nadie tiene la verdad absoluta, ¿no? Yo te digo lo que creo. Oye, y esa parte donde ya empiezan a escucharlo otras clases sociales, así lo quieres llamar. Sí. Porque así es como es, ¿no? De Sí, repente yo me he topado acá como, cabrón, digo, yo voy a los conciertos que hacen aquí y dicen, este güey, qué pedo, güey. Y estoy hablando desde, digo, no tengo por qué decir nombres, ¿no? Pero desde millonarios de aquí de la ciudad, que están en el VIP, güey. O sea, cómo empieza todo ese rollo en el VIP. En algún momento
se va a perder eso, se va a perder esa esencia de ese origen del que estamos hablando, ¿no? Como dices tú, el hip hop, pues al final de cuentas es esa voz de los del barrio, ¿no? Entonces, ¿en algún momento tú crees que se convierta, digamos, en la música pop, bueno, o en la música, bueno, no es mucho decir clásica, ¿no? Pero vamos a decir pop, del gusto. Y que si eso pasa, ¿le va a afectar a sus orígenes? Se va a dividir, está sucediendo y en Estados Unidos ya sucedió. Hay una escena underground que sigue viviendo hip hop y hay una escena mainstream que ya no vive hip hop, sino que produce singles, güey. Entonces produce música, produce, diría, productos, güey, comerciales. Y que funcionan y que están chidos y te gustan, son muy audibles y muy visuales, porque ahora es más visual que audible todo, güey. Pero sigue habiendo una escena underground muy chingona. Entonces yo creo que eso va a pasar. A nivel latino también va a pasar eso, pues. O sea, sí va a llegar y ya se está convirtiendo en el rap en el nuevo pop. A nivel mainstream, pero va a seguir existiendo toda la resistencia del hip hop en el underground, güey. O sea, va a seguir en los barrios porque es lo que es, güey, ¿no? El barrio nunca se va a acabar, en pocas palabras, ¿no? Y este es el puente de comunicación del barrio, güey. Así que es la primera vez, güey, desde cuando llega el rap y le da esa herramienta a los morros del afros y latinos en el sur del Bronx, les dio la oportunidad de decir, aquí estamos, güey. O sea, nadie los escuchaba antes y no estábamos escuchando a los jóvenes antes como los escuchamos ahora. El rap le dio la voz a los jóvenes de 12, 13, 11 años, están en las batallas, subiendo su música en todos lados, güey. Estás escuchando, ¿no? Y pues claro que va a haber muchas tonterías porque están morros, güey, ¿no? Pero también hay muchas cosas chidas que hay que escuchar. En este caso, cuando hablamos, digo, fíjate que cómo se convirtió de estar hablando de hip hop o rap, pues la palabra barrio siempre está bien presente, ¿no? Yo he visto que sí visitas bien cabrón, o sea, si eres un rapero consciente y congruente, que va a barrios, ¿no? O sea, es como, ahí anda el vato, ¿no? Ahí pegándole de repente cuando te veo en redes sociales. Son muy parecidos los barrios, por ejemplo, aquí los de Tijuana, donde saliste tú, cuando vas para allá. O sea, sí es muy parecido. Cuando vas para allá, ¿te refieres a cuando viajo a otros países? Bueno, perdón, ahorita que estás en el DF y también cuando viajas. O sea, como ¿cuál es la similitud y cuál es la diferencia entre los barrios? Mi primera sorpresa cuando empecé a viajar a otros países fue que teníamos las mismas carencias, güey. Y entonces los códigos del lenguaje funcionaban igual. Está muy chido eso porque yo estaba rapeando algo y en Panamá, güey, y cuando de repente decía una frase, la raza Simón decía, movía la cabeza. Sé de lo que estás hablando, ¿no? Y luego que yo fui al Chorrillo ahí en Panamá a dar un taller y entonces conocí, dije, no mames, eso es como si estuviera en el Mariano, güey, ¿no? Como si metiera, o sea, el mismo contexto que vivimos en el barrio es muy parecido a lo que vive en toda Latinoamérica. Me ha tocado estar en 17 países gracias al hip hop y he visto lo mismo y he trabajado en esos barrios. El Callao en Perú, güey, es lo mismo que estar en Tepito, güey, por ejemplo, ¿no? O sea, el mismo contexto con un tipo de violencia muy parecido que es distinto al del narco que vivimos en Tijuana. Pero las mismas carencias y por lo tanto las mismas ganas de sobresalir y por lo tanto también los mismos códigos de lenguaje. Y al final, por eso el rap permeó tan rápido en todo el mundo, güey. Porque estaba hablando lo que todos los jóvenes estaban pasando en esos bajos estratos de la sociedad. Sí, porque, por ejemplo, tú escuchas una canción de un rapero de donde sea, de Argentina, de España, haz de cuenta que tú pues estás escuchando tu barrio, donde tú estás viviendo en ese momento, ¿no? Sí. En ese momento donde... O sea, te describen lo que comes, te describen cómo te vistes, cómo fuiste a la escuela, cómo te miran los demás, ¿no? Esa parte te describen. Y en cuanto a las letras, ¿qué está prohibido? Porque tengo entendido que al final es una libertad de expresión, pero ¿hay alguna prohibición? Obviamente en una prohibición tal cual dice, está prohibido, ¿no? Pero Claro. que tus mismos códigos dices, esto no se dice o esto se dice, ¿no? Como cuando están en el freestyle. Es como dice, güey, no manches, le dijo bien culero este pedo. ¿No? O cuando se les tiran, ¿cómo les llaman? Tiraderas, les dicen. Como cuando se tiran. O sea, hay un límite donde dicen, eso ya no está bien visto por nosotros, por el hip hop, por la escena. Pues no hay consensos generales ni siquiera de qué significa hip hop. Esa es la realidad. No hay un comité del hip hop superior ni una policía del hip hop que te va a decir qué vale y qué no vale. Hay ciertos códigos no hablados, obviamente, entre los ejecutantes, güey. Y pues
Algunas cosas muy bajas, como hablar de los hijos de alguien, es mal visto. O sea, los comentarios en la misma escena son como, güey, eso no tenía por qué decirlo, güey, ¿no? Es como, decimos nosotros, es como si no pudieras ganarle con otra cosa, ¿no? Cuando Te recurres. vas a las baratas, pues. Te vas a lo más bajo, güey, ¿no? Pero no hay un consenso general y de hecho, y tristemente, el público lo va a aplaudir porque el público aplaude el morbo y la violencia, güey. Entonces, esa es la realidad, ¿no? Al final tú puedes decir lo que quieras. A lo mejor a alguno que otro compa no le va a gustar de la misma escena, pero en realidad el público es pues muchos miles más, ¿no? Entonces podría funcionarte, güey. O sea, ser malo funciona también en el rap. Pero ¿cómo detienes en 2 segundos si esa rima estaba buena? Bueno, improvisar es otra En cosa. un segundo. ¿No? Improvisar Sí. es otra cosa. Hay una anécdota pública, que no es un secreto, que pasó en una batalla de gallos, donde yo era el encargado de poner los estímulos y puse la palabra indígena en una batalla. Y le apareció un rapero y el rapero dijo, tú eres indígena, límpiame los zapatos, le dijo uno al otro, güey. Y entonces, para mí, Sí, no bueno. es culpa de ese morro, güey, guacha. No Sí, es sí, culpa sí. de ese morro. Es que tenemos, güey, un clasismo integrado, güey, como cultura en este país. Porque el morro lo güey. traía como chip y así vomitó Exacto. la rima, No ¿no? hubo filtro, güey. Quiere decir que él me dijo, güey, yo no pienso eso. Y le dije, no, güey, no te engañes. Si piensas eso, güey. Sin filtro lo piensas, pero sin filtro pensamos muchas tonterías. Eso también hay que entenderlo como público, ojo. Sin filtro, todos nos daríamos vergüenza, güey. Tenemos Sí, un claro. filtro que nos permite decir, a ver, piensa lo que voy a decir. Bueno, sí, ya lo digo, ¿no? Pero eso no quiere decir que eso no está dentro de ti, güey. Revísate. Piensa por qué crees tú, güey, que un indígena debe limpiar tus zapatos, güey, ¿no? Y eso me parece que es algo digno de estudiar. O sea, está bien, salió ahí, güey, ya lo vimos todos. No hay nada que esconder. Somos clasistas, hay que pensar por qué y cómo lo combatimos. Es todo, güey. Por ejemplo, esas líneas bien delgadas, como lo que pasó con Sara Socas. Socas y este Raptor, ¿no? Raptor. Raptor. Ese tipo de cosas. Ahorita con todas estas nuevas, digamos, cambios sociales muy fuertes, y yo los veo, digo, desde mi punto de vista, favorables, la neta. Hay cosas bien ridículas que dices, ¿cómo no permiten o no se permite esto? Pero independientemente de eso, pues no deja de haber gente que no piensa igual que yo. Sí. Entonces, como ese tipo de cosas, o que también cuando pones una morra, fíjate una morra con una persona enfrente, pues, oye, te tienes que, gran parte de la batalla, pues es casi ofenderse, ¿no? O sea, Sí. prácticamente es un insulto tras insulto. Sí. Entonces, ¿en qué momento cambia el tono del insulto? O porque ahí se fue muy sonado ese caso, ¿no? Fue muy sonado. Ese tipo de cosas, por eso te preguntaba, a veces de repente hablo por las dudas de los demás, ¿no? Siempre digo, güey, ¿qué le puedo preguntar a esos vatos? Pues bueno, lo que la gente a lo mejor lo ve bien chido desde ahí, pero hay algo atrás, ¿no? Entonces la duda era como, ¿qué está permitido y qué no está permitido? Por ejemplo, en ese caso, ¿qué sucedió? Bueno, que la gente que no esté contextualizada se imagine primero que existe un espacio donde dos adultos deciden ir a insultarse uno al otro sin límites. Eso son las batallas de freestyle. Tú no estarías en desacuerdo en que ese lugar existiera y que entraran por su propia responsabilidad, ¿no? Pues es su responsabilidad. Ellos quisieron. ¿No? Ellos quisieron. Eso es. Lo que diferencia esto de un espacio como el que les estoy hablando es que esto es público y que lo ven millones de personas, güey. Entonces, tú decides desde tu moral y tu ética como individuo si crees que eso está bien o no. ¿Por qué? Pues porque va a haber cosas, como esta gente pertenece a una sociedad que es machista, clasista, racista, etcétera, van a salir patrones de los que existen esos vicios en la sociedad, van a salir en esos pequeños muestrarios de sociedad que son las batallas de freestyle. Entonces, eso se va a ver públicamente y también se lo van a memorizar un chingo de morritos en toda Latinoamérica, en toda el habla hispana. Entonces, pues podría ser negativo si lo ves desde ese punto, güey, ¿no? Yo creo que lo que hay que hacer es enseñarle a nuestros hijos la capacidad de discernir, igual que cuando ves una película, entre lo que está bien y lo que está mal, pero también creo que hay que concientizar al freestyler que lo que dice tiene una fuerza. Y una fuerza que va a impactar, igual que habíamos dicho hace rato, güey. Entonces hay que hablar con las dos partes. Morros, no todo lo que pasa aquí es correcto. Y artistas, piensen 2 veces, intenten pulirse personalmente, porque si tú te trabajas individualmente, güey, no se te va a salir algo que no quieres que se te salga en el micrófono. Yo nunca hubiera dicho lo del indígena, güey.
porque no creo eso ya. Hace mucho que me limpié de ese lado, que entendí la lucha de la resistencia y el olvido en el que tenemos a los indígenas en este país y lo clasista que es mi país a pesar de ser blanco, güey, ¿no? Lo entendí. Entonces ya no me va a salir eso a mí en un freestyle. Si todos ustedes artistas trabajan, igual que trabajan su freestyle, trabajan su mente, trabajan su conciencia, trabajan, cuidan mucho lo que comen, también cuidan mucho lo que ven en la tele, lo que leen, lo que consumen, güey, pues entonces van a ser mucho mejores individuos, mejores ejemplos de la sociedad cuando estén en el micrófono. Eso no indica que no puedes escupir y mentarle su madre al vato y lo que tú quieras, pero hazlo de forma inteligente, porque eso deberían ser las batallas, esgrimir argumentos verbales, intelectuales, divertidos, cómicos, pero también en la comedia hay inteligencia. Todos queremos ver cosas creativas y divertidas, esa es la realidad. Y vamos avanzando, cada vez menos se festeja hablar de la mamá del otro, cada vez menos se festeja hablar de la madre del otro, cada vez menos se festeja ser un machista descarado también, güey. Entonces vamos avanzando poco a poco. ¿Quién lo propone eso? Por ejemplo, ellos se dan cuenta que no gritaron la rima, el mismo público, o ellos dicen como el código entre ellos, oye, pues no lo vi bien o estuvo bien gacho que hablaras de la mamá de este vato. Se concientizan ambas partes. Primero hemos ido forjando un público y eso se ve claro por qué. Porque si yo me voy a un parque público aquí en Tijuana y pongo a 2 freestylers a mentarse la madre, la gente aplaude, güey. Pero si yo los pongo en un lugar como una FMS, una batalla de gallos, la gente no aplaude, güey. Es porque ya son públicos formados. Entonces, eso es una parte. Ya formaste un público que va fluctuando, porque la neta es que entran y salen y es difícil mantenerlo formado, pero cuando tienes una gran mayoría, como que empujan a los otros. La raza ve que no está chido gritar ahí, entonces dice, ok, me voy a callar para ver qué pedo. Y va poco a poco va entendiendo. Y la otra cosa es que hemos también trabajado mucho en workshops, talleres con los mismos freestylers, güey. Yo a los freestylers tops por lo menos les he dado 2 talleres en el transcurso de su vida. Alguna vez convencí a Red Bull Batalla de los Gallos de hacer talleres con estos morros, de hablar. O sea, yo no te voy a no te voy a obligar a ti a que no hables de esto o de esto. Solo te voy a decir lo que pasa en la realidad y cuáles son las consecuencias de replicar discursos de odio, güey. No más. Yeah. Y ya que tú lo sabes, si tú consciente de eso lo quieres hacer, adelante, nadie te lo va a prohibir, güey. Porque esto tiene que ser orgánico. Las batallas tienen que fluir de forma orgánica. Pero yo sí creo que hay que entender la responsabilidad que tienes cuando tienes un micrófono, güey. Es todo. ¿Qué sigue para el freestyle? Porque ahorita que me estás diciendo me cayó el 20, porque como decías, pues ya había mucho tiempo que había rimas, que había todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero no a la velocidad y la forma como se hace en el freestyle. Digamos, es nuevo. Digamos como el primer campeón de las Olimpiadas de freestyle sería el Asesino, algo así, o la primera figura del freestyle como tal, como esta nueva generación. Sí, ¿Así sería? Sí, así sería. Eso sería. Al Mau le tocó la trascendencia de ser un freestyler apestado, de que son los güeyes que no se callan. Eso eran los freestylers. A ser el máximo representante del hip hop por ser freestyler, güey. ¿Me entiendes? O sea, ser como lo que las marcas están buscando. Movieron la época y pum, Fue creciendo poco a poco porque empieza a forjarse una industria. Eso es la clave de todo. Cuando hay dinero, hay posibilidad de dedicarte 100% a eso y llevarle comida a tu familia, güey. Sí, claro, al final lo principal. Hay una industria, funciona, güey, para todos y entonces la gente se dedica 24 horas a eso. Todo mundo, los productores, los promotores, los artistas, los editores, todo mundo. Entonces puede crecer esa industria, ¿no? Y a él le toca esa transformación. Como, no quiero hablar, no venimos a hablar del Mao, pero sí como el por qué lo llevó ahí. Por ejemplo, tú ves un Chávez, vamos a hacer un Chávez, ¿no? Dice, Chávez es campeón mundial, tuvo 80 y tantas, 90 peleas invicto. El vato, pues, era increíble en el escenario, ¿no? Arriba en el ring, como lo es el Mao. ¿Qué tiene el Mao de...? Porque la neta es una locura ese vato. O sea, lo que ha hecho, yo creo que... sí hay... Obviamente ha habido rimas que superan lo que él ha hecho o igual, pero este vato era muy constante en sus rimas. ¿Qué tenía en específico él? O sea, es como cuando dices Cristiano Ronaldo, pues tiene altura, músculo, el vato entrena 20 horas diarias, güey, el vato come así, así, así. ¿El Mao qué hizo diferente, güey? Yo creo que la clave, y esto es para cualquier cosa que hagan en su vida, es la disciplina. O sea, el Mao era el vato que no se callaba, ¿no? Él y el Jack eran como, ya cállense, güey, ya nos queremos dormir, ¿no? En los eventos de aquellos años, güey, en que estábamos todos los raperos juntos, esos güeyes se dormían, tú te dormías y estaban improvisando y te despertabas y seguían improvisando, güey, ¿no?
Y eso tuvo sus frutos, ¿no? Al final. Y el Mau tiene una mente privilegiada, pero no meternos a hablar sobre la genética o no vamos a llegar a ningún lado. Pues yo creo que cualquiera lo puede hacer si se disciplina lo suficientemente, si cree que ese es su sueño y decide que va a dedicar su vida a eso y va a arriesgar la única vida segura que tiene a eso, va a tener. Ese es el punto. No te cansé de preguntar eso al principio cuando te dije, ¿cómo supiste tú que ibas a comer de esto? Tú Carrito, repites, el hip hop me lo ha dado todo. Sí. Tu primer viaje, lo que sea, tu primer peso, te lo ha dado el hip hop. Pero, ¿cómo sabías que ibas a comer de eso? Es un riesgo, güey. ¿Cómo dices? Esta vida es la que yo voy a elegir y a ver cómo me va, güey. Pero yo no sabía, güey, o sea, que iba a comer de eso. Primero, yo nunca he querido ser rico, ni es mi plan en la vida. Yo creo que el dinero es un medio y no un fin, güey, ¿no? En realidad, yo tenía una pasión por escribir, por compartir lo que aprendía. Eso para mí es lo que hago, güey. Compartir lo que voy aprendiendo en la vida y por muchas herramientas. Y mi favorita yo creo que es el rap. Y lo único que me importaba era eso, güey. Luego alguien me dijo, oye, te puedo pagar por venir a tocar a Obregón. Y, A la madre. órale, pues chido, güey, ¿no? Me pagaron la primera vez. Y luego otro me habló y me dijo, ¿cuánto cobras? Y yo, pues, este güey me dio 2,000 pesos la vez pasada, güey. Eso, Simón. Y luego alguien me dijo, güey, cobra más caro, güey. Si tú no te pones el precio, nada te lo va a poner. Y yo, bueno, empecé a cobrar y me lo pagaban, güey, ¿no? Y entonces ya luego empecé a descubrir cómo funcionaba, ¿no? ¿Cómo funcionaba, güey? Para vivir de esto, ¿no? Uh-huh. Que yo tengo varios años, soy dichoso de tener muchos años ya viviendo del hip hop, de la oralidad, de las letras y de las ideas alrededor. Pero yo tengo compas que son mucho mejores en hacer feria y que ahorita están haciendo millones, güey, solo dedicándose a la música, ¿no? Yo en realidad, como ese no es mi fin, güey, pues hago muchas cosas diversas que no me han convertido en millonario, pero porque no es lo que estoy buscando, güey, en la realidad, pues no. Lo único que yo quería era que me dejaran en paz y poder crear, güey, y seguir aprendiendo. Y si yo tengo el tiempo, que para mí es lo más valioso que existe, para seguir aprendiendo, estoy perfectamente, güey. Que me dejen así, güey, que no me toquen. ¿Y cómo termina un tijuanense de barrio? Un tijuanense creativo y todas esas cualidades. ¿Cómo termina siendo el juez de quién? Porque al final eso es. Porque al final esto es le podemos llamar deporte, ¿no? De alguna manera, sí. Freestyle. Pero el juez es de apreciación, ¿no? Sí. Porque no tiene ni siquiera la velocidad para decir, este güey se aventó bueno. Sí lo puedes captar que se aventó el punchline, que cayó bien, que los tiempos, eso pues es como más intuitivo. Pero de eso al final, lo que apreció el juez, uh-huh, pues es lo que va a dar el gane. Y hemos visto muchos, ¿cómo le llaman? Tongazos. Sí. Entonces, ¿cómo termina un tijuanense diciendo a nivel internacional quién sí y quién no? Pues porque yo fui de la primera generación que hizo cosas en el freestyle, que ganó cosas en el freestyle, que salió a representar. Y luego también vi lo que había que hacer para crecer la industria y empecé a meterme, güey, ¿no? A decirle, oye, necesitamos esto, güey. Estímulos. Necesitamos esto, güey. Porque ya es repetitivo. Necesitamos que esto dé la vuelta y que realmente veas que están improvisando. Y muchos de los procesos dinámicos que hay hoy en las batallas, yo fui de los primeros en estar ahí picando las costillas de la organización para que se hicieran, güey. Y entonces, en el medio, en el circuito, a mí me ven igual, güey, como el güey que sabe qué es lo que se tiene que hacer, güey, aunque no se dedique a eso 100%, ¿no? Entonces, me ha tocado formar jueces. Ahora estoy yendo a Estados Unidos a hacer talleres de jueceo, porque Estados Unidos ya tiene un gran nivel de batallas de freestyle en habla hispana, pero no tiene jueces, güey, porque no hay una segunda generación que ya no batalla, pero ahora se hizo juez. Allá no hay, es la primera, güey. Entonces el juez es el DJ y el organizador local y el señor que iba pasando, güey, ¿no? Entonces están habiendo muchos tongos de güeyes que no saben apreciar lo que se tiene que apreciar. Entonces ahora estamos haciendo eso, güey. Preparando jueces en Estados Unidos, porque ya viene la Red Bull Internacional allá, de la que voy a ser juez también. La Nacional de Estados Unidos, ¿no? Entonces, yo creo que pues se dieron cuenta en el circuito y la gente que mueve las cosas confían mucho en mí, güey, y por eso me hablan para juecear las batallas, ¿no? ¿Cuál ha sido tu calificación más difícil de dar? O sea, en una final o en algo así que digas, ¿te ha tocado juecear las finales? Sí.
O sea, así como la de Red Bull, la batalla o FMS, la Sí, final. sí. ¿Y cuál ha sido así como que yo estoy, "Ey, no manches, o sea, qué calificación, que esté así muy reñida? ¿Cuál es la que...? Yo creo que una de las que más ha costado y que la digo porque ha causado mucha polémica es una internacional. Yo estaba de juez con René, residente de Calle 13, con el B de Cuba, con Eptos y con De Toque de Argentina. Y la batalla fue Chuti Yankee One, un español favorito contra el dominicano, desconocido que venía de la nada. Y fue una batalla donde ¿Dónde fue, perdón? Porque te quiero preguntar por la localidad. en México, Ciudad de México. Okay. Esa la ganó Asesino, esa final. Pero esta batalla en específico causó mucha polémica porque España no perdona que perdió Chuti, güey. Ganó el dominicano. Desconocido contra el favorito. Yo di réplica, pero 3 jueces dieron Yankee One al dominicano y un juez dio Chuti, güey, ¿no? Los jueces estaban seguros de que el que dio Yankee One era una locura y de que yo, pues bueno, me salvé porque di réplica, los jueces. Pero cuando nosotros ahí no teníamos internet, güey, ¿no? Para que no nos viéramos influenciados. Cuando salimos de ahí, nos damos cuenta que el mundo se volvió loco porque creen que es un gran tongo hacia Chuti, el de español, güey. Y lo que pasó ahí es que había una batalla discursiva en la que Yankee One decidió tomar el papel del negro oprimido, güey, y contra el español. Hizo algo muy bueno, güey. El morro, con mucho flow, le dijo, tú eres un robot. Sí, eres muy bueno porque Chuti es muy bueno mentalmente, pero no tienes flow, güey. O sea, eres un robot y esto se trata de tener fuerza y entonces el morro se vio muy bien. Y yo dije, ok, tienes el discurso, tienes el flow, tienes el arrojo, que es algo que a Latinoamérica le gusta mucho, pero este güey tiene el cerebro, el Chuti, la neta, tiene mejor cerebro, güey. Sí, entonces yo voy a réplica, güey, ¿no? Y es la oportunidad, como quien dice. No, para mí una réplica es déjalo más claro. Sí, exacto. Déjalo más claro, ¿no? Sí, sí. Y entonces a mí no me fue tan mal como a mis otros compañeros, pero al residente ya no lo quieren volver a ver en las batallas, a mis otros compas. Pues no, o sea, digo, es un decir, ¿no? La gente desde el internet y el anonimato es hater. Está fácil. Fácilmente. Entonces esa es una de las más difíciles y que me ha costado explicar, güey, porque la gente de Red Bull España estaba enojada. Ay, güey, ¿por qué hicieron eso? Y yo le decía, güey, es que estás hablando de idiosincrasias diferentes, güey. Las culturas son distintas. Latinoamérica venera mucho el arrojo, güey. Le gusta mucho el David contra Goliat. Le gusta mucho que caiga el favorito y este güey supo manejar esas energías. Además, verla desde la tele de tu casa a estar ahí, sentir esa energía es bien diferente, güey. Lo que yo te digo es lo que pasó, sinceramente. Vuelve a ver la batalla, la vuelvo a ver y la vuelvo a ver y pienso que es lo mismo, güey. No, los dos están manejando discursos distintos y eso hace que no quede claro. ¿Cómo se llama el otro, el dominicano? No me queda Yankee claro. One. Para que lo busquen. Yankee One versus Chuti. Va a estar lleno de tongo, todos los comentarios. Oye, ahora sí que hay de la famosa influencia de la localía. También es un tirotezo. ¿Sí tiene que ver o es un mito o son casualidades? Cuando hay jueces no profesionales pesa mucho, güey. Porque el juez que tiene encima al público, güey, que cree que lo van a linchar cuando se acabe la batalla si no gana, pues se ve influenciado, güey. Para empezar, el ser humano no puede ser 100% objetivo, güey. Eso es claro. Entonces tienes muchos jueces que son subjetivos, güey. Simón, sabemos lo que estamos calificando, pero es si me gusta o no me gusta aparte, ¿no? Y pues cuando tengo a 300 o 500 o 5,000 personas encima, güey, pues eso es un peso que va inclinando la balanza, aunque no lo quiera. Pero hay jueces profesionales. Yo me considero capaz de ir en contra de 10,000 personas porque a mí me están pagando y entrené para estar en ese lugar y tomar la decisión más correcta. Además sé que la vida del freestyler depende de una buena decisión y yo no sería capaz de ser injusto con él, güey. Con un morro que ha estado entrenando tantas horas contra un güey que pagó 300 pesos por venir a gritar, güey, ¿no? Está chingón esa. Pero no todos los jueces tienen esa capacidad. Entonces, en pocas palabras, sí existe el tema de la localidad. Sí pesa, ¿no? Sí. Sí. Porque digo, hay varias que ya saber cuáles sí y cuáles no, pues ya es otro tema. Claro. Oye, Daniel, pues la neta se puso chido el cotorreo, pero al final pues tenemos tiempo, ¿no? Nada más me gustaría pues que dejes ahí unas, digamos, ahora sí unas de tus enseñanzas, cabrón, hacia los morros, porque creo que, como dices tú, te gusta compartir. Y eso eres, güey, ese personaje que
te formaste queriendo o sin querer, pues eso eres, ¿no? Y está muy chingón y es como te ve la raza. Y sería, yo creo importante cerrar, güey, para ese morro que sueña, cabrón. Y que se me hace bien perro cuando dices, güey, le doy su primer boleto de avión. ¿No? A mí también, en mi caso, afortunadamente, pues el marketing como tal me dio mi primer boleto de avión, güey, ¿no? Entonces, y cuando lo dijiste, dije, este güey sigue hablándome como yo pensaría, ¿no, güey? Porque la neta, pues venimos también, yo también vengo del Cerro Colorado, güey, la Azteca, cabrón, la neta es otro rollo. Sí. Y me diste el clavo, así como, oh, a mí no me lo pagó mi jefe, güey. O sea, a mí no me lo dio mi jefa el primer boleto de avión. Entonces, así como me hablaste y conectas muy cabrón, güey, ese morro, hay un morro ahorita, güey, agüitado, güey, porque sus papás se están peleando, porque no hay de comer en su casa, porque a lo mejor no hay policía ni nadie, ni autoridad, y el güey de un lado le caga el palo. O sea, hay un morro ahí, güey, pero también un putero de potencial, hay un talento bien cabrón, porque pues yo creo que todos tenemos un talento para sacarlo. El pedo es que no siempre tenemos las mismas oportunidades, ¿no? Pero ese morro que sí está bien cabrón su situación, güey, ¿qué tiene que agarrar para que ese talento que tiene le pague el primer avión, güey? O le trae el primer peso. Primero tienes que entender que tú eres capaz de hacer lo que quieras hacer, güey. De ser quien quieras ser. Eso es indudable. No importa en qué lugar de la carrera estés. Imagínate que esto de la vida es una carrera y que tú, por crecer en un entorno desfavorable, estás hasta atrás de la carrera, güey. Va a ser más difícil para ti. Esa es la mala noticia, Simón. Pero cuando llegues, güey, va a valer el doble que el de los demás. Y eso vale un chingo la pena. Así que no te rindas y sigue corriendo, güey. Chingón, cabrón. Pues, Danger, la neta quisiera aventarme 5 horas, güey. Pero sí, güey, podríamos fácilmente. La neta, pero qué chido. Pues muchísimas gracias, güey, pues le vamos a estar dando. Abrazo, hermanito. Ay, güey.